Para profundizar en este tema, nos encontramos aquí en el estudio de CNN Chile con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, don Elmer Torres. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ramón, muchas gracias por invitarme. A ver, vamos por parte, partamos por el tema sanitario, luego por otros aspectos económicos que también entiendo ustedes tienen reparos. ¿Por qué desde este punto de vista sanitario ustedes creen que va a aumentar la automedicación? Bueno, Ramón, antes que nada quisiera aprovechar esta tribuna para decir que el Colegio Químico Farmacéutico, se suma al malestar nacional del manejo, que se ha hecho del medicamento, en la colusión que ha habido entre las cadenas, y por cierto, somos solidarios de esta situación. Sin embargo, queremos decir también con toda claridad que los profesionales que trabajan, en este caso en la farmacia, no han tenido ninguna responsabilidad sobre los hechos, porque son simplemente funcionarios y los acuerdos comerciales se hacen en las cúpulas y se transmiten a través de los sistemas donde ellos no tienen ninguna posibilidad de participación. Entonces, por eso quiero dejar de una vez por todas clara ante la opinión pública que el profesional químico farmacéutico que trabaja hoy en una cadena no tiene lamentablemente ni arte ni parte. Y en ese sentido nosotros, por cierto, somos muy solidarios con ellos. Perdón, ya que hace esa aclaración y antes de ir al fondo de la primera pregunta, en el tema de esto que se ha llamado esta práctica que es la canela, ¿no es verdad que hay incentivos? Sí. ¿Usted podría dar garantías que ningún químico farmacéutico ha caído en esta práctica? Lo que pasa, Ramón, que en este tema, la estructura de sueldo que generalmente tiene el personal que trabaja en una farmacia, en gran parte de los sueldos están en función de comisiones, como en todo el mercado retail. Pero la labor que cumple el profesional farmacéutico es distinta, porque el profesional farmacéutico, ante la opinión pública y de acuerdo a su código de ética, debe cumplir el aspecto ético y un aspecto comercial como es normal. Pero existe un justo equilibrio entre el aspecto ético y el comercial, situación que siempre se aplica en el ejercicio liberal de la profesión. Pero hoy, lamentablemente, la balanza, ¿no es cierto?, del equilibrio se ha perdido precisamente por las presiones comerciales. Pero no somos nosotros justamente los que hemos tratado de no mantener este equilibrio. El farmacéutico siempre tiene, antes que nada, cumplir el rol social que le corresponde en una labor educativa, asistencial, que por lo demás lo ha hecho durante la historia acá en nuestro país de la época de la colonia. Hecha esa salvedad, entonces vamos al tema de los productos en las góndolas. ¿Cuáles son los reparos? A ver. Los reparos son los siguientes. Nosotros entendemos que el gobierno, en este caso y el ministerio, en una forma de aplacar el malestar general que existe, ha tomado una medida que en nuestra opinión es populista, porque obviamente no resuelve finalmente el drama. Este tema, de llevar los medicamentos en góndola, tiene una serie de aristas. El ejemplo más concreto que nosotros le hemos manifestado al ministro en la reunión que tuvimos hace 2 semanas atrás, el ejemplo más concreto es en Argentina. Nosotros hace 10 años en Argentina se legisló sobre la materia y se sacaron los medicamentos a góndolas. Sin embargo, después de 10 años, la Cámara de Diputados aprobó hace 1 año y medio que los medicamentos nuevamente volvieron a las farmacias, porque lo que significó finalmente que en vez de bajar los medicamentos, subieron los medicamentos de venta directa, ¿no es cierto?, en las góndolas, porque obviamente los medicamentos en las góndolas tienen un piso que pagar. El medicamento en góndola no se exhibe así a los amigos o porque el ministerio lo decidió. El medicamento en góndola tiene que pagar un espacio, una exhibición, una cara. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los que van a acordar las condiciones comerciales para exhibir estos medicamentos en góndola? No es precisamente el usuario. ¿Quién paga el costo? En Argentina subieron en un 140% los valores de los medicamentos OTC o de venta directa en este periodo. Aumentó un 8%, ¿no es cierto?, de las internaciones hospitalarias y el 20%, perdón, del costo social producto de mal uso de los medicamentos. Entonces, un ejemplo tan claro como que ha tenido Argentina, nosotros tendríamos que obviamente aprender de la lección. Es por eso que hemos dicho que nosotros consideramos que si bien esto es una medida que de alguna manera trata de aplacar los ánimos, no es la medida y la solución perfecta, porque se van a producir, como es natural, uso irracional. ¿Quién va a responder ante la opinión pública y ante la gente que llega a los centros de intoxicación, como el Centro Toxicológico de la Católica, que el doctor París, que dirige este centro, ha manifestado con sus cifras estadísticas, que el 56% de las intoxicaciones que ingresan son producto del mal uso de los medicamentos? Precisamente, aquí tengo algunos datos que acabo de revisar en la página del Centro de Intoxicación de la Universidad Católica. Dice, medicamentos de uso humano, 17.545 casos. De un universo en donde, por ejemplo, productos de uso doméstico de intoxicación, la que le sigue en cantidad son 4.733. Así es. O sea, es muchísimo lo que se produce en nuestro país. Y ha sido producto precisamente de estos medicamentos que se llama de venta directa, como son los analgésicos, los antigripales, que aparentemente se ven muy inofensivos, pero lamentablemente la gente desconoce que la única diferencia
entre el medicamento y el veneno es la dosis. Porque resulta que una aspirina puede ser tremendamente útil en una dosis exacta, pero en una sobredosis de aspirina puede generar perfectamente una hemorragia grave. Por ejemplo, paracetamol dice no hace nada tomarse 2 o 3 o 4, qué sé yo. Bueno, el paracetamol también es un medicamento que es muy utilizado, ¿no es cierto? Porque obviamente en dosis adecuada y de acuerdo a una prescripción, de acuerdo a una supervisión médica, por cierto, y por un periodo determinado no genera problemas, pero en dosis mayores, en dosis frecuentes, ¿no es cierto?, ha generado problemas serios hepáticos y que está demostrado en las historias clínicas. Y ahora otros medicamentos, por ejemplo, que tienen otros compuestos que pueden ser peligrosos, ¿no? Porque todavía tampoco sabemos cuáles son la lista exacta, porque nos ha dado a conocer de cuáles van a ser los productos efectivamente que al final pueda permitirse que se exhiban en góndola. Bueno, es lo que nosotros hemos dicho. O sea, yo creo que esta medida la entendemos por parte del Ministerio. No la compartimos porque ellos lo tienen muy claro. Pero nosotros creemos que de esto que se está preparando hay que hacer una serie de análisis. Nosotros hace 2 semanas atrás le dijimos al Ministro de Salud que lo que hace falta en este país de una vez por todas es crear la Comisión Nacional Farmacéutica, integrada por profesionales idóneos, técnicos, que realmente de una vez por todas hagan las proposiciones concretas de las reformas que se requieren al decreto 466, que es el que regula la farmacia, donde realmente exista, digamos, de una vez por todas, una solución definitiva y no tener que estar cada 2 semanas, ¿no es cierto?, tapando un hoyo para resolver problemas que surgen y que van a seguir existiendo. El tema de las góndolas, yo le explicaba, el 40% de los locales, farmacias del país, hoy día no dispone de góndolas. Los farmacéuticos, los dueños de farmacias pequeños y medianos, muchas de las cadenas de farmacias no disponen de góndolas. ¿Quién va a resolver el tema de aquí al 21 de mayo? ¿Quién va a pagar el costo de estas cosas? Entonces, reflexionemos sobre la materia. Yo creo que esto necesita una serie diría yo, de análisis antes de tomar la medida. El colegio lo único que quiere decir es transmitir a la opinión pública que nosotros somos guardianes del medicamento en Chile y tenemos que tener la claridad y sensatez de decirle a la opinión pública de que esto es una medida netamente populista y que no tiene un fin sanitario. Señor Torres, ¿qué respondería usted a una crítica que se pudiese hacer precisamente al químico farmacéutico o al gremio que con toda esta postura en realidad lo que hay de fondo es una defensa de la fuente laboral, una defensa gremial nada más? Mire, en este tema es tan simple como pedir que por favor revisen los contratos de los profesionales farmacéuticos. El profesional farmacéutico es un profesional que su función principal, de acuerdo a su descripción de cargo, es la atención al público y la responsabilidad de la dispensación y el manejo de todo lo que significan los medicamentos. Prácticamente, si ustedes se fijan, en la mayoría de los casos, el profesional químico farmacéutico no está en el mostrador atendiendo público. Para realmente poder atender al público debe ser llamado y muchas veces la gente desconoce quién es el farmacéutico. Dentro de estas medidas, ¿no es cierto?, prácticas quizás, el colegio quiere proponer concretamente que de alguna manera este profesional se distinga en la farmacia. Por ejemplo, que todos los dependientes o vendedores usen un delantal distinto para que el público sepa, ¿no es cierto?, quién es el farmacéutico y con quién realmente pueden conversar para resolver sus dudas. Hoy día el químico farmacéutico está cumpliendo otras labores, está buscando, buscando en la estantería, está haciendo otras labores administrativas, está haciendo ¿no? múltiples funciones. La verdad que el profesional farmacéutico, después de perdido, ¿no es cierto?, este ejercicio liberal de la profesión y haber perdido el equilibrio entre el aspecto comercial y el aspecto ético, que es el que más nos interesa, por cierto que hoy ha pasado a tomar una gran parte de este tema, el aspecto administrativo, el aspecto de las reposiciones, el aspecto comercial de las cajas, ¿no es cierto?, el arqueo de las cajas, el aspecto de la responsabilidad de todo el personal, el de la iluminación, de las vitrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día además se le está pidiendo, de acuerdo a esta norma nueva, que además salga a las góndolas a supervisar la venta del medicamento. Entonces nos hemos transformado, o pretenden que se transformen, en Superman. Y Superman yo creo que por lo menos no existe. Señor Torres, le queremos agradecer su presencia con nosotros esta noche aquí en CNN Chile. Román, ha sido un placer estar con usted.